¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, lunes 9 de junio. Los vamos a estar acompañando hasta las 21 horas con las principales informaciones que han marcado esta jornada en nuestro país, pero también en todo el mundo, y para eso pasemos a revisar inmediatamente nuestros titulares. Por primera vez, José Antonio Kast se impuso a Evelyn Matei en el sondeo de opinión pública realizado por CADEM. Desde el comando de la banderada de Chile Vamos desdramatizaron los resultados, mientras que el Partido Republicano valoró el 17% conseguido por su candidato, quien destacó además que se están imponiendo las ideas de libertad y orden. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, sostuvo que no había una asignación específica en la ley de presupuestos para la compra de la casa del expresidente Salvador Allende. La funcionaria explicó que cuando se presenta el proyecto del Erario Nacional se aprueban asignaciones globales y no al detalle. Desde la oposición acusaron al gobierno de intentar engañar al Congreso. En temas internacionales, unas 700 Marines fueron movilizados para responder a las protestas que se han registrado en Los Ángeles, Estados Unidos. El batallón se unirá a los efectivos de la Guardia Nacional que fueron activados el fin de semana por Donald Trump sin el consentimiento del gobernador de California. Y en el deporte, la selección chilena entrenó esta jornada en Bolivia para el duelo de mañana por las eliminatorias. La Roja es colista de la tabla y en caso de no vencer a los altiplánicos se dará por terminado el contrato del entrenador Ricardo Gareca. Todo esto y más porque aquí comienza CNN Prime. Comenzamos contándoles que el OS7 de Carabineros logró desarticular una banda criminal extranjera que operaba en la región metropolitana. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer más antecedentes. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Efectivamente, lo que tú mencionas es la noticia, en este caso, de lo que ocurrió en este operativo que, ojo, se realizó hace un par de horas tan solo y concluyó hace un par de horas en un despliegue que tuvo los equipos del OS7 de Carabineros aquí en la región metropolitana, y donde llegaron a dos domicilios, uno en la comuna de Quinta Normal, otro en la comuna de Independencia. Para ser más precisos, dos en la comuna de Independencia, uno en Quinta Normal. Hasta ahí entonces es que llegan, tras una larga investigación, los equipos del OS7 tratando de dar con el paradero de los líderes de la organización que estaba justamente trayendo droga desde el norte hasta la región metropolitana para comercializarla. ¿Qué tipo de drogas estamos hablando? Hablamos de marihuana y principalmente ketamina. La ketamina finalmente termina siendo tusi y eso dosificada, obviamente, y eso le da un cierto valor adquisitivo a estas organizaciones que terminan vendiendo dosificada esta droga. ¿Cuánto es el avalúo de lo que pudo entonces obtener en la incautación correspondiente en los diferentes domicilios que fueron allanados en la jornada del día de hoy? Cerca de 68 millones de pesos en cuanto a la cantidad de droga ligada a la marihuana, 8 kilos 800 aproximadamente, y en el caso del tusi, cerca de 186 gramos de ketamina. Es por esa razón en que se tuvo que hacer este despliegue. Hay 3 detenidos, los 3 de nacionalidad colombiana, 2 de ellos son hombres, una mujer. Esta última quedó apercibida. Los 2 primeros, bueno, pasaron a manos del Ministerio Público. Uno de 48 años, otro de 38. Y este último, el de 38 años, ya tenía una orden de detención pendiente. ¿Por qué delito? Por abuso sexual en contra de un menor mayor de 14 años. Es el único con antecedentes penales y que tenía justamente esta orden de detención pendiente. Más detalles del operativo los explicó la capitán María Belén Galás. Ella es la jefa del equipo OS7 de Carabineros y que señala lo siguiente respecto de este operativo que permitió entonces la detención de estos 3 antisociales, de estos 3 sujetos, además de incautación de droga, dinero y armas de fuego. Se desarrolló un procedimiento a través de una larga investigación desarrollada por el OS7, donde se intervinieron 2 inmuebles, uno en la comuna Independencia y un segundo en la comuna de Quinta Normal, donde finalmente se logró la detención de 3 ciudadanos colombianos residentes ya en nuestro país,
donde uno de estos mantenía una orden de prisión vigente por abuso sexual a mayor de 14 años. Durante esta larga investigación se logró también incautar más de 8 kilos de marihuana, más de 6 millones en dinero en efectivo, además de ketamina, 2 armamentos, donde uno de estos también mantenía un encargo vigente por el delito de robo, munición y entre estos también 3 municiones calibre 7.62, que es calibre de guerra. Ese arsenal tenían estos sujetos en estos domicilios que eran utilizados como almacenaje. A ver, en términos bien de jerga, hablamos que estos domicilios que fueron allanados eran utilizados como caletas, que es el lugar donde estos sujetos almacenan la droga y posteriormente la dosifican para poner entonces a la venta en el mercado ilícito de la droga. Por otro lado, esta cantidad de munición que tenían a disposición, entre ellos, como lo escuchábamos en la declaración que entregaba la capitán Galás, bueno, tenían incluso material de guerra, tenían algunas municiones, si bien las armas no fueron encontradas de este tipo de características, armas de guerra, pero la munición era sobre el calibre 7.3 y eso es literalmente un tipo de munición para armamento de guerra. Eso es al menos lo que mantenían en su poder estos sujetos en estos domicilios. Una investigación, Ivo, señores televidentes, que sigue estando abierta porque se sigue buscando al resto de los integrantes de esta banda, porque recordemos, estos sujetos traían la droga desde el norte de nuestro país hasta la capital para poder entonces comercializarla. Así que es una investigación que todavía está abierta, pero al menos 2 de los líderes se mantienen bajo prisión y a la espera de lo que vaya a resolver entonces el Ministerio Público con su futuro judicial. Felipe Hernández con este completo informe, muchas gracias, que estés muy bien. Nos vemos, chau chau. Y continúa la polémica por la cuota de fraccionamiento de la merluza común. Pescadores artesanales llegaron al Palacio de la Moneda acompañados de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, pidiendo que se revierta lo aprobado en la comisión mixta. El expresidente de esa instancia, también socialista, indicó que se desconoce el acuerdo. Natalia Muñoz tiene los detalles. ¡Sí, sí, sí! ¡Le, le, le! ¡Pescadores de Chile! Hasta la Moneda llegaron representantes de la pesca artesanal con un objetivo claro: entregar una carta al presidente Boric pidiendo que se revise el acuerdo alcanzado en la comisión mixta por el fraccionamiento de la merluza, que dejó la mayor cantidad de captura para el sector industrial, petición que no hicieron solos. Estamos acá pidiéndole al presidente de la República, nuestro presidente, que tenga presente que hemos cedido muchísimo para llegar acá, porque realmente necesitamos que puedan detener el avance de este acuerdo y ya sea mediante veto presidencial o las herramientas administrativas. Yo lo digo con harta pena, es nuestro gobierno, el ministro de nuestro gobierno y el subsecretario quienes nos dieron una información que finalmente no es lo que se terminó aprobando. Yo estoy muy disconforme porque lo que se nos ha dicho finalmente no es lo que se ha llegado a debatir. Aquí se nos habló de un 50-50. 50 y 50 que no se logró. El acuerdo aprobado es 45% para el sector artesanal y 55% para los industriales, con la cuota global fijada en máximo 35.020 toneladas de pesca de merluza. Solo si hay exceso de captura, esta irá íntegramente a la fracción artesanal para alcanzar la paridad, cifra que permite a la industria seguir operando y que no existan cierres de plantas, como lo había anunciado Pacific Blue en Talcahuano. La merluza común está colapsada, por lo tanto la pesca artesanal no pilla su cuota. La pesca artesanal está pillando el 40-45% de la cuota designada y eso significa que está colapsado este recurso. Nunca vamos a llegar a ese guarismo que pretenden que va a aumentar la cuota. Lo llamó el senador Fidel Espinosa, presidente de la comisión mixta, a una reunión a las 10 de la mañana. Participamos nosotros los pescadores de la quinta región, en el cual se comprometió que bajáramos y quedáramos 50-50, pero tomamos con la sorpresa que los pegó una puñalada por la espalda. Pero el acuerdo fue aprobado con amplia mayoría, lo que genera discrepancias dentro del oficialismo. Yo no encuentro que es antidemocrático, lo que han hecho, están en su derecho, no hay duda, pero es no respetar un resultado. El día miércoles llegamos a un acuerdo mayoritario y hoy día ellos lo pretenden desconocer. Creo yo por razones electorales. Hay una contradicción de la presidenta de partido, ella salió alabando el rol y el liderazgo que tuvimos como socialista conduciendo la comisión mixta y hoy día aparece con esto. Nos parece que es bastante poco serio, de verdad.
Palabras cruzadas dentro del oficialismo y específicamente del Partido Socialista. Ahora será decisión del mandatario si decide poner un veto o no. De manera transparente y democrática asignar las cuotas de distribución entre la pesca artesanal e industrial, y eso es algo que se ha logrado por el impulso del gobierno con el acuerdo de los parlamentarios y que creemos es importante relevar y sostener. Pero el veto presidencial podría poner en riesgo la totalidad del proyecto, es decir, las 21 pesquerías que sí tienen acuerdo en la ley de fraccionamiento, mientras la iniciativa espera ser votada en la sala del Senado para luego volver a la Cámara. Yo hubiera esperado que ella se involucrara mucho antes en el trámite de este proyecto, y hoy lo hace exclusivamente con un fin político electoral. Actuemos con sentido de responsabilidad. Yo creo que no están los votos ni las condiciones para revertir esta situación. Otro coletazo que deja la ley de fraccionamiento, que no solo es resistida por los artesanales, también por firmas como Blumar, que evalúan acciones legales contra el Ejecutivo por el financiamiento de la iniciativa en base al cobro de patentes por el Jurel. La directora de Presupuestos, Javiera Martínez, reconoció que el proyecto que contemplaba la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende estaba contenido en la Ley de Presupuestos 2024, pero sin una asignación específica. Tomamos contacto con Francisca Cárdenas para conocer en más detalle. Francisca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Sí, ya la última etapa de la Comisión Especial Investigadora por la fallida compra, que busca responsabilidades en el proceso de la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende en Guardia Vieja, en la comuna de Providencia, recordemos, y que generó distintas polémicas, salidas de autoridades de distintos ministerios, y que hoy expuso y compareció la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, para explicar justamente cómo se hizo esta modificación presupuestaria desde el Servicio Nacional de Patrimonio, que depende del Ministerio de las Culturas, hacia el Ministerio de Bienes Nacionales para justamente, bien digo, adquirir la casa del expresidente Allende y también la casa del expresidente Patricio Aylwin, más de 2.000 millones de pesos que se trasladaron desde este Servicio Nacional de Patrimonios del Ministerio de las Culturas hacia el Ministerio de Bienes Nacionales, y eso es justamente lo que reclama la oposición, de por qué no en una glosa presupuestaria, lo que fue la tramitación del presupuesto, no se especificó en una glosa desde el mismo Ministerio de Bienes Nacionales, que tenía la facultad finalmente de adquirir este inmueble, de que iba a ser para la compra y de manera explícita detallarlo de esa forma por parte del gobierno. Eso es lo que se le reclamó durante esta jornada a la directora de Presupuestos, y también ella defendió finalmente la postura del gobierno y en la línea, además, en línea con lo que han expuesto distintos ministros que han llegado también a explicar las razones del Ejecutivo en todo este proceso, digamos, de la fallida compra de la casa del expresidente. Así que pasemos a escuchar lo que dijo Javiera Martínez. La ley de presupuesto aprobada por el Congreso el año 2024, ¿consideraba recursos para este proyecto? Sí, consideraba recursos para este proyecto. Pero el detalle tal como, por ejemplo, y por eso hacía el hincapié en el ejemplo del MOP, consideraba recursos la ley de presupuesto del 2025 para el proyecto del Puente Chacao, consideraba proyecto. ¿Había una asignación específica dentro de la ley de presupuesto para aquello? No. En el monto global sí se consideraban esos recursos, pero no en ese detalle. ¿Cómo se iba a materializar ese proyecto? Yo creo que obviamente se fue afinando durante el tiempo, y eso no veo que exista ya una contradicción. Bueno, y lo que explica ahí Javiera Martínez es que existe el concepto de flexibilidad presupuestaria, que le da la facultad a la Dirección de Presupuestos para poder modificar los objetivos de los distintos proyectos y también traspasar y trasladar los recursos, por ejemplo, en este caso, como se hizo desde un servicio dependiente del Ministerio de Culturas hacia el Ministerio de Bienes Nacionales, bien digo, que iba a adquirir este inmueble y la casa del expresidente Allende, como también la casa del expresidente Patricio Aylwin. Y además da varios ejemplos, como lo podíamos ver ahí en lo que decía la directora de Presupuesto, como por ejemplo lo que tiene que ver con el Puente Chacao. Dice ella, en el presupuesto de obras públicas, los recursos contemplados en el presupuesto de las obras públicas, dice ella, contienen la ejecución del proyecto del Puente Chacao, pero ustedes, le dice a los diputados, a los parlamentarios, no votan una asignación específica del Puente Chacao, sino que se autoriza
se autorizan recursos generales de manera global, y eso es lo que finalmente se hizo en este proceso de adquisición, digamos, y de modificación del presupuesto para trasladar los recursos a bienes nacionales. Así que escuchemos también qué dijeron algunos parlamentarios. Revela de que desde un comienzo pareciera ser que hubo un actuar deliberado para tratar de efectuar esta compra, no solamente sin pasar por el Congreso, sin la aprobación del Congreso, sino que a mata caballo para efecto de que esto se concretara lo antes posible. Y si se pretendió engañar al Congreso, que pretendía aprobar algo muy distinto de lo que finalmente ocurrió, es porque claramente hubo mala fe. Mala fe que también se corrobora con las declaraciones del ministro del Interior. El ministro del Interior faltó a la verdad en la comisión. Y está la transcripción textual. Él dijo que el Congreso aprobó por amplia mayoría la adquisición, compra de la casa del expresidente Allende. Y eso es falso, porque el Congreso no aprobó esto, aprobó algo totalmente distinto y que en el camino cambió. Mire, las críticas de la oposición siempre van a ser las mismas, y es lo que hemos tratado de transparentar. Este es un hecho político grave, por cierto, pero en lo que dice relación con la dirección del presupuesto, existe una reglamentación, no solo la ley de presupuesto así lo establece con su manual de ejecución presupuestaria, sino que existe un decreto específico de modificaciones presupuestarias. Y aquí la materia concreta que se suscita y se plantea es por qué se cambia el ítem del ítem 31, subtítulo 31, al subtítulo 28. Y eso lo fundó debidamente la directora de presupuesto, y lamentablemente esa respuesta a lo mejor no satisfizo o no entendían cuál era el argumento técnico específico. Bueno, lo que acusaban los parlamentarios de la oposición, decían ahí algunos diputados, nos pasaron gato por liebre al Congreso Nacional, porque además se recuerda por parte de algunos parlamentarios que en la subcomisión de presupuestos del año 2023 se hizo una presentación por parte del Ejecutivo, donde se señalaba en el último ítem que se contemplaba un incremento para Casa Presidencial de Guardia Vieja, pero no decía explícitamente que era para la adquisición de un inmueble, para la compra de la casa del expresidente o de los expresidentes, y eso es lo que reclama finalmente los parlamentarios de la oposición. Así que solamente queda la etapa de conclusiones, de elaborar un informe por parte de la Comisión Especial Investigadora, que va a ser la próxima semana. Francisca Cárdenas con el informe desde el Congreso Nacional. Que estés muy bien, buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero ya volvemos. Estamos de vuelta para contarles que este lunes las autoridades realizaron una mesa técnica para evaluar cómo vendrá el sistema frontal que afectará a la región metropolitana en los próximos días. Un evento que ya comenzó en el sur del país. María Luisa Carrión con el informe. No esperaron más y como ya habían tenido problemas en lluvias anteriores, estos vecinos de Conchalí podaron ellos mismos el árbol que les generaba inconvenientes. Este árbol tapa el desagüe de esa casa en todo el verano, entonces cuando viene la lluvia, ahí se llueve esa casa si no se mantiene. Entonces de manera particular se podó el árbol. Lo hicieron ellos para no sufrir esta semana en la que hay pronosticado viento y lluvia en la región metropolitana. Me da mucha tranquilidad porque igual cuando uno está en la noche suena mucho, como por la lluvia. ¿Entraba el agua a su casa, al patio? No, se llovía todo lo que está por el árbol. No son los únicos, las autoridades de la región también se reunieron este lunes en una mesa técnica de coordinación por este evento meteorológico. ¿Qué dicen los datos hasta ahora? Y decimos hasta ahora porque bien sabemos que las proyecciones pueden ir variando. El sistema frontal ingresará la tarde-noche del miércoles por la provincia de Melipilla y en la capital podría venir con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. ¿Qué pasará con las precipitaciones? De miércoles a jueves, ¿no es cierto? Porque es de 9 de la mañana a 9 de la mañana, deberán caer cerca de 20 milímetros. ¿Ya? Eso es el aproximado. Con esa cantidad no deberíamos tener grandes problemas en la región. Aproximadamente 15 milímetros en precordillera. Tampoco deberíamos tener grandes problemas. Una preocupación muy importante tiene que ver con los vientos, porque estos, entre otras cosas, pueden significar afectación del arbolado urbano y también puede significar urbano y rural y también puede significar afectación especialmente en el tendido eléctrico. Por ello,
Hemos estado trabajando en todas las semanas previas con todas las empresas eléctricas, las empresas de distribución, con el propósito de verificar el cumplimiento de todos los planes preventivos. Para no tener que lamentar cortes de luz. Sin embargo, hay algo claro que señalaron las autoridades. Este evento no tiene nada que ver con lo ocurrido el año pasado, cuando rachas de hasta 120 kilómetros por hora azotaron la capital y dejaron este panorama. No obstante, eso no significa que no haya que ocuparse en prevenir. Lampa, lamentablemente el año pasado fue la comuna que tuvo mayor cantidad de días de corte eléctrico. Al respecto, tanto con Enel como la superintendencia se han hecho recambio de más de 70 postes de mantención de tendido eléctrico, de reubicación de postes que estaban en lugares sumamente vulnerables. Específicamente en la provincia nosotros, dentro de las dificultades que hemos estado estableciendo, tenemos por ejemplo en las Cuestas Barriga, que a propósito de el desprendimiento, ¿cierto?, del rocado que puede establecer ahí, pero lo que a nosotros más nos preocupa es cuando hay un aumento de la crecida de los ríos, ¿cierto?, del Mapocho y el río Maipo. En la provincia también tenemos agua potable rural, que obviamente ahí también hemos revisado los generadores para que podamos asegurar la continuidad del servicio de agua potable en esa provincia. Pero este sistema frontal no afecta solo a la capital. De hecho, este lunes ya pasó por la región de Magallanes y de allí viene subiendo hasta llegar a Coquimbo. La Dirección Meteorológica de Chile levantó 4 avisos en el país por vientos de normal a moderado y por precipitaciones. Se esperan rachas de hasta 80 o 90 kilómetros por hora en sectores de la precordillera y cordillera de la zona central, y también se esperan sobre los 60 kilómetros por hora entre la tarde-noche del miércoles y la madrugada del jueves en sectores costeros de la zona central, lo que dará a este evento características de temporal. Semana de temporales es lo que pronostican los especialistas. A la antigua, se atreven a decir algunos. Serán 3 sistemas frontales los que pasarán por nuestro país, uno de ellos por la región metropolitana. Lo que sucederá este fin de semana con el tercer evento aún está en análisis, su desarrollo en plena evolución, así que aún no es posible indicar si será más fuerte o débil que los otros dos. Por primera vez en 2 años, José Antonio Kast se impuso en las preferencias presidenciales, dejando en segundo lugar a Evelyn Matei. Desde el comando de la banderada de Chile Vamos, plantearon que esta es una campaña que recién comienza, mientras que los republicanos aseguraron que el resultado de las encuestas no les cambia el ánimo. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. A una semana de haberse inscrito como precandidata presidencial, Evelyn Matei sufrió una baja en sus apoyos según la última encuesta CADEM. El sondeo realizado entre el miércoles 4 y el viernes 6 de junio reveló que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, obtuvo un 17% de las preferencias, superando por 1 punto a la exalcaldesa de Providencia. Uno puede ver las encuestas, pero no nos cambia el ánimo. Lo único que hacen las encuestas es incentivarnos a trabajar más. Y sí vemos con alegría que en general las ideas de la libertad, las ideas del respeto, del orden se van imponiendo y que la ciudadanía está buscando eso. Esta es una campaña que recién comienza. Ya tenemos un camino trazado y bien diseñado. Tenemos nuestras propuestas elaboradas y trabajadas con muchos chilenos. Vamos a comenzar un despliegue territorial que nos va a permitir llegar a cada chileno con un mensaje bien claro de orden, de progreso y esperanza, y que es lo que esperamos se vea reflejado en noviembre y en diciembre. Meses que ya comienzan a inquietar a los candidatos presidenciales, pues una vez que pase la primaria oficialista, la carrera hacia la moneda entra en tierra derecha para todos los abanderados. Estamos en una foto, en una encuesta puntual que indica, digamos, el crecimiento de José Antonio Kast, pero a renglón seguido Criteria señala que igual nosotros nos mantenemos como la primera opción. Yo creo que aquí más que ponerse nervioso, reitero, lo que tenemos que hacer es salir a trabajar. Trabajo que tanto el comando de Kast como el de Matei han estado difundiendo a través de la prensa, mientras que su contendor, el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, transparentó que no tienen los recursos para financiar su campaña, lo que podría explicar su baja visibilidad. Las encuestas también registraron una baja en sus preferencias, además de plantear un escenario de elección sin su participación, que por lo demás beneficiaría a José Antonio Kast, según Criteria. No nos corresponde a nosotros el dar señales, menos aún por los medios de comunicación, de cuáles son las decisiones que tienen que tomar en otros partidos. No estamos en función de la carrera propiamente tal presidencial. No tenemos, digamos, en el norte qué es lo que está haciendo Toá, qué es lo que hace
Jara, Matei. Estamos pensando en cómo desde el día 11 de marzo vamos a ganarle, vamos a hacerle un jaque al crimen organizado. Si José Antonio bajase su candidatura me beneficiaría a mí radicalmente, así que, bueno, supongo que las matemáticas funcionan en las dos direcciones. Yo estoy trabajando honestamente. ¿Qué significa eso? Nosotros no tenemos cuenta de campaña todavía. De hecho, estamos financiando el partido con los aportes de los militantes. Del CERVEL no hemos recibido recursos, esperamos recibirlo en el próximo tiempo. Y eso sería de cara a la elección presidencial. También es relevante abordar cuál es el estilo que la ciudadanía quiere en un próximo jefe de Estado. Según el sondeo de CADEM, un 29% cree que debe ser un mandatario parecido a Nayib Bukele de El Salvador, mientras que un 25% prefiere a alguien similar a Sebastián Piñera. Más atrás, con un 18%, se encuentra Michelle Bachelet y con la mitad de ese porcentaje le sigue el presidente Gabriel Boric. No son tan distintos a que va primero Kast, segundo Matei, tercero Toa, porque pareciera ser hoy día lo que se busca es un liderazgo con mano dura. Matei se parece más al estilo de Piñera. Y lo mismo respecto del bacheletismo. Uno puede identificarlo más en la figura de Carolina Toá o eventualmente Janet Jara si es la elegida. Perfiles o estilos para gobernar que se enfrentarán en este año electoral y que tendrán su primera apronte en la primaria oficialista y posteriormente la prueba de fuego será en la primera vuelta del 16 de noviembre. Y el escenario de la primaria presidencial es cada vez más incierto. Según la última encuesta CADEM, Janet Jara superaría a Carolina Toá en un punto porcentual con 8 y 7% respectivamente. Esto a pocos días de que comience la franja televisiva y a menos de 3 semanas de las votaciones. Los detalles en el informe de Macarena Román. Era imposible dejar de aplaudir. A 3 semanas de las primarias presidenciales, la candidata Janet Jara superó a todos sus contrincantes según la última encuesta CADEM. ¿Estamos conscientes de la marraqueta hoy día? Estamos ricas, sí. ¿Sí? Sí. La ex ministra del Trabajo llegó a 8% en preferencias espontáneas, mientras que la ex titular de Interior, Carolina Toá, marcó un punto menos. Yo creo que no hay que marearse con los resultados de la encuesta. Hay que ser bastante humilde en esto y así como al principio entramos arriba, después bajamos, ahora de nuevo estamos arriba. A mí me alegra, por cierto, porque es un buen impulso para seguir trabajando, pero esto se va a decidir recién el 29 de junio. Ahora se ve un escenario mucho más competitivo, con una Janet Jara que está teniendo un buen desempeño, que tiene mucho que mostrar, porque cuando hemos preguntado cuáles son los principales hitos positivos de este gobierno, aparece 40 horas, sueldo mínimo, reforma de pensión y le caen en los primeros 4 lugares. En el equipo de la candidata Carolina Toá, al parecer, están percibiendo eso y apuestan por cambiar la estrategia. El primero en finalizar el fair play fue el economista y parte del equipo de la ex jefa de gabinete, Óscar Landerreche, quien aseguró que su voto no es un cheque en blanco y pusiera en duda las credenciales del Frente Amplio. Me llama la atención, ¿cierto?, que su incorporación al comando de Carolina Toá siembre la división en vez de buscar la unidad. Yo creo que la contribución que le hace quien decide apoyar a Toá es casi el abrazo del oso, digamos, porque le está indicando un respaldo de una persona contra romper un fair play, que es un valor, que es una ética. Pero Landerreche no es el único respaldando a Toá que ha cuestionado al Frente Amplio o al Partido Comunista. Quizás algo tenga que ver este tipo de carteles. Cuando uno ve que por una parte siguen defendiendo algunos cosas indefendibles, como la violencia en el estallido social, como vemos como a veces desde el Partido Comunista o también del Frente Amplio no votan los proyectos en materia de seguridad que son tan necesarios para el país. Entonces, ¿somos lo mismo? Claramente no somos lo mismo. Si gana Janet Jara, olvidémonos de poder ganar el gobierno. Así de simple. No hay mucho más. Seamos francos, digamos las cosas como son. Carolina Toá es la única candidatura que le puede ganar a la derecha. Creo que siempre hay que rechazar la violencia en todas sus expresiones. Los regionalistas verdes, que somos humanistas cristianos y humanistas laicos, siempre la hemos rechazado en todo tipo de expresión, con mayor razón en la acción política. Eso no tiene sentido para nosotros. Otros, como el candidato Gonzalo Vinter, le bajan el perfil a los dimes y diretes y llaman a convocar a quienes no saben por quién votar o sencillamente no responden. Según CADEM, este universo llega al 32%. Espero que lo que queda, todos los que están indecisos, que son muchísimos, al ver los debates, a ver la franja, pueden realmente encontrar las propuestas que apunten al alivio que necesita la familia chilena para poder desarrollarse en paz.
Cada uno con sus estrategias buscará llegar al cargo que hoy ostenta el presidente Gabriel Boric, el mismo que alcanzó el nivel más alto de adherencia desde agosto del año pasado. Esta vez, en la última encuesta Academia Electoral antes de las primarias, llegó a 35% de aprobación y 59% de desaprobación. El viernes pasado, luego de conocer el dato de IPC de mayo, algunos economistas plantearon que el Banco Central podría retomar las bajas en la tasa de interés en su próxima reunión del 17 de junio. Sin embargo, las opiniones son divididas. Pilar Gutiérrez nos cuenta cuáles son los argumentos para cada postura. El IPC de 0,2% en mayo estuvo en línea con las expectativas del mercado. Esa confirmación y sobre todo que la inflación anual bajó a 4,4% llevó a que entre los expertos empezara a resonar la posibilidad de que el Banco Central retome la baja en la tasa de interés la próxima semana. Todo esto confirma una trayectoria inflacionaria más favorable que la anticipada por el Banco Central en su último informe. Así mantenemos nuestra visión de que la inflación cerrará el año en 3,7%. Por otra parte, el alza de la actividad respondió mayormente a factores de oferta y no ha generado presiones significativas sobre los precios. En este contexto, estimamos que el Banco Central retomará los recortes de tasa en su reunión de junio. Y es que en los últimos meses la inflación se ha ido moderando levemente, por lo que el ente emisor podría tener más espacio para realizar recortes. Eso, sumado a las perspectivas de un menor crecimiento a nivel mundial por los efectos de la guerra comercial, podría adelantar para este 17 de junio la decisión que el mercado esperaba que ocurriera el segundo semestre. Un recorte de tasas en la próxima reunión no se puede descartar. Y tan es así que en los precios de mercado se puede deducir que la mitad de los participantes de mercado esperan recorte de 0,25% y la otra mitad no espera recorte. Nosotros en Fintual nos inclinamos a que el central va a esperar un poco más. Ellos creen que la baja sería en julio o septiembre, es decir, ya en la segunda parte del año. La incertidumbre no se ha disipado por completo, razón por la que esperan que el ente emisor mantenga el nivel de 5% el próximo martes. Nosotros no pensamos que la tasa de política monetaria tenga que bajarse ahora. Falta poco, ¿cierto?, para cumplir el 4,5%, que es el que estimamos que debiese ser la tasa a fin de año, ¿cierto? Por lo tanto, hay muchos meses todavía por delante en los cuales Chile podría bajar su tasa de interés. La inflación, si bien ha venido bajando, nos parece que todavía está alta. Nosotros estamos pensando más hacia fin de año, septiembre o quizás más tarde. Un factor relevante para mantenerla es la incertidumbre del escenario internacional que aún persiste y que puede traspasarse a la inflación, aunque algunos consideran que el escenario macroeconómico nacional es el que debe pesar más en la decisión del Banco Central. Las holguras de producción, como la inflación empieza a converger ya hacia tasas menores y vemos también altas tasas de desempleo. Entonces, analizando toda la situación, uno ve un poco más de espacio para baja. Yo creo que el escenario más probable es que sea durante el segundo semestre del 2025 y no en la próxima reunión. Al día siguiente de la decisión de la tasa, el Banco Central publicará el informe de política monetaria de junio, donde actualizarán sus proyecciones macroeconómicas. Los analistas prevén que el 3,8% de inflación para el año que planteó el ente emisor en marzo se ajuste al alza, otra señal que puede llevar a que mantengan la cautela. Creemos que deberían haber algunos ajustes, pero deberían ser dentro de todo leves. El rango de crecimiento puede eventualmente ser un poco más alto, 0,25% más. Y por el lado de la inflación, acercarse más al 4% para fines de este año. La inflación sin elementos volátiles más cercana a 3% para fines de este año. Aunque no hay un consenso, la mayoría espera que los recortes sean a partir de julio. Y es que la próxima semana, también al día siguiente de la reunión del Banco Central, la Reserva Federal decidirá sobre la tasa de Estados Unidos. Otra razón por la que el ente emisor chileno podría esperar un poco más antes de retomar las bajas. Ni el fiscal nacional Ángel Valencia, como tampoco la defensora nacional Verónica Encina, se aventuraron a desmentir la supuesta tercera causa penal en la que estaría siendo investigado el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, distinta a las investigaciones por presuntos delitos sexuales y delitos funcionarios. El próximo lunes finaliza el plazo de investigación por la eventual violación y abuso sexual. ¿Está cerca el caso de un eventual juicio oral? Los detalles en el informe de Miguel Ángel Araya.
Faltando exactamente una semana para que el plazo de investigación del caso Monsalve culmine y por consiguiente se deba discutir una posible ampliación o cierre de la misma para pasar a la eventual acusación, han surgido rumores y trascendidos respecto a una supuesta tercera causa que ha abierto el Ministerio Público en contra del ex subsecretario del Interior. Esta tercera carpeta investigativa sería distinta a la causa formalizada por presuntos delitos de violación y abuso sexual, arista por la que Manuel Monsalve se encuentra actualmente en arresto domiciliario total, como también sería diferente la causa relativa a posibles delitos funcionarios, obstrucción a la investigación y eventual malversación de gastos reservados. Consultados por esta tercera investigación, tanto el fiscal nacional Ángel Valencia como la defensora nacional Verónica Encina evitaron confirmar o descartar la existencia de esta tercera causa. Sin embargo, esta última profundizó en los daños que produce las filtraciones en las investigaciones penales. Mire, lamentablemente no puedo entregar ninguna información sobre el particular, ni siquiera afirmar ni negar la existencia de una causa de esa naturaleza. La defensa de cada un imputado en particular la lleva a cabo autónomamente el defensor de la causa. Como defensora nacional yo no cuento con esa información específica que usted me plantea, así que no tengo cómo entregársela. Eventualmente la decisión de abrir o no una carpeta investigativa nueva, de hecho, la tiene el fiscal, no la defensa. Bueno, las filtraciones en general, y eso es lo que hemos planteado, afectan mayoritariamente a quienes más perjudican es a los imputados. No estoy refiriéndome al caso Monsalve en particular. En general, a todos los imputados que se ven perjudicados por las filtraciones debido a que son personas que no han sido juzgadas todavía, que les ampara la presunción de inocencia. Por lo tanto, que se dé a conocer la información antes de tiempo siempre les va a amenazar su derecho al debido proceso. Filtraciones que buscan ser evitadas a través de un proyecto de ley presentado por el senador del PPD, Pedro Araya, y que está siendo tramitado en la Comisión de Constitución del Senado, y que, entre otras cosas, propone reducir las posibilidades de que abogados querellantes se hagan parte en causas que no son víctimas directas, como también ampliar el plazo en que una investigación pueda ser reservada para evitar que al momento de entregarse a los demás intervinientes se puedan filtrar antecedentes a la opinión pública. Lo que hay que tener presente es lo siguiente, que las filtraciones hoy día son un problema en las investigaciones penales, ya que no permiten que los fiscales, por una parte, puedan realizar adecuadamente las distintas investigaciones. Y lo que se está proponiendo hoy día es una serie de ajustes que van a permitir dotar al Ministerio Público de un mayor control respecto a la información que se entrega sin afectar el derecho a defensa. En este sentido, lo que se está proponiendo es poder, por ejemplo, ampliar el secreto de las investigaciones a un número mayor de días. Porque lo que ocurre hoy día es que, dado lo limitado los plazos, muchas veces no se alcanzan a cumplir las diligencias. Y asimismo también se proponen unas nuevas figuras penales respecto de las filtraciones que se producen por parte de los funcionarios públicos. No, efectivamente lo que buscamos es sancionar a quien filtra, ya sea que esté en el Ministerio Público, en la Defensoría o directamente, ¿cierto?, desde otro ámbito. Y cuando digo otro ámbito, creo que no es la única solución, pero que va en la línea correcta el poder no solo regular, sino que limitar los querellantes. Hoy día no hay ningún límite para que cualquiera pueda ser querellante en una causa. Con eso asegura tener toda la información, todo el expediente y después, evidentemente, ir filtrando con otros intereses que no son precisamente la investigación de hechos constitutivos de delito. Cabe señalar que el próximo lunes 16 de junio se termina el plazo de investigación dictado en una de las últimas audiencias del caso Monsalve y según fuentes de CNN Chile, en la Defensoría Penal Pública solicitaron recientemente nuevas diligencias investigativas, por lo que podría esperarse una solicitud de ampliación del plazo investigativo. De ser ampliado el periodo de investigación, esto podría tener un impacto directo en los días que Manuel Monsalve pueda recibir como eventual pena efectiva de cárcel, ya que tanto los días pasados en prisión preventiva como también los cumplidos en arresto domiciliario total le serán descontados como abono en una posible condena, es decir, pasar menos días en la cárcel por los que ya ha pasado privado de libertad. Revisábamos noticias internacionales y les contamos que la llamada Flotilla de la Libertad, que viajaba rumbo a Gaza para entregar ayuda humanitaria, fue interceptada por las fuerzas israelíes durante la madrugada. Todos los activistas, incluida Greta Thunberg, fueron detenidos y trasladados a Israel. Antonia Galilea nos cuenta qué ocurrió. My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. Con un video pregrabado, Greta Thunberg acusó haber sido secuestrada por Israel.
Como ella misma anticipó, este lunes por la madrugada la fuerza israelí interceptó su embarcación, que buscaba llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Por el momento se desconoce el estado de los 12 activistas a bordo del yate. The maritime zone of the coast of Gaza is closed to naval traffic as part of a legal naval blockade. Autoridades israelíes señalaron que dirigieron el barco hacia las costas de su país, asegurando que los pasajeros están ilesos y que se espera que sean repatriados a sus países de origen. Felicito a las fuerzas de defensa de Israel por su rápida y segura toma de control de la flotilla Matlin para impedir que rompieran el bloqueo y llegaran a la costa de Gaza. Ordené a la CFDI que, a su llegada al puerto de Ashdod, se mostrara a los pasajeros de la flotilla el horroroso video de la masacre del 7 de octubre. La antisemita Greta y sus amigos partidarios de Hamas deberían ver exactamente qué organización terrorista es Hamas, a qué vinieron a apoyar y para qué actúa. El velero llamado Matlin pertenece a la coalición de la Flotilla de la Libertad, una organización internacional que solidariza con la crisis humanitaria de Gaza. El grupo fue el encargado de denunciar este lunes que la nave había sido abordada y atacada en aguas internacionales por Israel. A través de sus redes sociales publicaron videos del momento de la detención del barco. También, momentos antes de perder las comunicaciones, la activista Yasemin Akyar mostró en una transmisión en vivo a la embarcación, cubierta por una sustancia blanca, señalando que habían sido interceptados por la fuerza israelí. Según los últimos registros, el barco se encontraba a 31 millas náuticas de Gaza, que equivalen a 57 kilómetros. No sabemos qué es esto, si es pintura o algún químico, ni idea. Pero por favor, den la alarma. El barco, que zarpó desde Sicilia el 1 de junio, llevaba ciudadanos de distintos países, incluida Rima Hassan, una eurodiputada francesa. El gobierno francés ha sido el primero en reaccionar, señalando que están en contacto con las autoridades israelíes para repatriar a los 6 ciudadanos franceses que formaban parte del Matlin. Dado que las autoridades israelíes abordaron este buque, solicitamos poder ejercer lo que llamamos protección consular, es decir, la protección de nuestros ciudadanos por parte de agentes del consulado francés en el lugar. Israel, que repetidamente prometió impedir que el barco llegue a Gaza, publicó un video de los pasajeros recibiendo comida y aseguró que los devolverán a su país sin antes acusar a los activistas de montar una provocación mediática para ganar publicidad en lo que llamaron el yate selfie. Y continúan las protestas en Los Ángeles contra las detenciones de migrantes. Donald Trump activó a la Guardia Nacional para responder a las manifestaciones, pero sin el consentimiento de las autoridades de California. Tras esto, el Estado presentó una demanda en contra del gobierno. Laura Soto nos cuenta más. After hours of standing off, this situation has now rapidly deteriorated. The LAPD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the El canal de televisión australiano Nine News captó el momento exacto en que su corresponsal Lauren Tomasi recibió un disparo con una bala de goma, aparentemente por parte de un oficial de la policía de Los Ángeles. Todo esto mientras informaba en vivo sobre las protestas que se desarrollan en la urbe. Hola, gracias por todos sus mensajes. Estoy un poco adolorida, pero estoy bien. Es importante que sigamos contando las historias que deben contarse. Su caso es un reflejo más de las horas de tensión que se viven en la segunda ciudad más grande de Estados Unidos. Las manifestaciones estallaron el viernes pasado a raíz de una serie de redadas contra inmigrantes que se desarrollaron en zonas de Los Ángeles con alta población hispana. Ese día, más de 40 personas fueron detenidas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés. Nada de esto tenía que pasar. ¿Por qué necesitábamos redadas aquí? Estaba muy claro que si ocurrían redadas, la comunidad iba a responder de forma muy negativa.
Intenté argumentar eso. Desafortunadamente no lo logré. A medida que los enfrentamientos entre los manifestantes y agentes de seguridad se intensificaban este sábado, el presidente Trump ordenó el envío de 2.000 miembros de la Guardia Nacional a la ciudad por 60 días. Esto pese a las objeciones de las autoridades locales. Podríamos haber manejado esto. Creo que habríamos seguido varios pasos antes de desplegar o solicitar la Guardia Nacional. Si dijera que lo haríamos de inmediato, diría que aún no habríamos llegado a ese punto. Viendo la violencia de esta noche, creo que debemos reevaluar la situación. Así, con la presencia de la Guardia Nacional, el caos en las calles se agudizó este domingo. El estado de California presentó una demanda contra la administración de Trump, calificando de ilegal el despliegue. Esta ley exige el consentimiento del gobernador para activar la Guardia Nacional. Es la primera vez desde 1965 que un presidente activa la Guardia Nacional sin una solicitud del gobernador del estado. No tomamos a la ligera que el presidente abuse de su autoridad y movilice ilegalmente tropas de la Guardia Nacional de California. A lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. El mandatario ha endurecido sus críticas contra el gobernador de California, Gavin Newsom. Sugirió incluso que apoyaría un eventual arresto del demócrata. Gavin Newsom he's daring Tom Homan to come and arrest him. Should he do it? I would do it if I were Tom. I think it's great. Gavin likes the publicity, but I think it would be a great thing. He's done a terrible job. El gobernador respondió en su cuenta de X que la amenaza es un paso inequívoco hacia el autoritarismo. El ejército de Estados Unidos informó el despliegue de 700 infantes de la Marina en Los Ángeles, una decisión que amenaza con provocar una escalada aún mayor en la ciudad. Así despedimos esta edición de CNN Prime. Sigan la compañía de nuestro canal. Lunes 9 de junio se estuvo en nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.